Quería compartir lo que Dios viene poniendo en mi corazón desde el principio de mes, se podría decir. Empecé a leer un proverbio y quería leerlo con ustedes en el nombre de Jesús y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para poder captar lo profundo de su palabra, ¿no? Así que, Señor, ponemos todo bajo tu soberanía, tu autoridad, y todo pensamiento que se levanta en contra de la verdad pueda ser liberado, pueda ser puesto bajo la luz de Cristo. Amén. Bueno, este pasaje está en Proverbios, el capítulo 9. Vamos a leerlo, no es largo, y dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Y vamos a saltear al versículo 11 y sigue diciendo: porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Está hablando la sabiduría acá, ¿eh? Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Escarnecer es como agredir, ofender, ¿no? La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, en lo profundo del infierno, ¿no? Y meditando en esto, lo leía, lo volví a leer, y le pedí al Señor, ¿no? Señor, ¿qué dice acá? Y volviendo a leer, me daba cuenta que la sabiduría empezaba hablando, pero también hablaba la insensatez, ¿no? Y dice que la sabiduría edificó su casa, preparó todo, sirvió la mesa, dispuso todo lo necesario, envió a sus criadas y dice: sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Y pensaba que la sabiduría a veces uno lo puede pensar como algo inalcanzable o algo difícil de detectar, ¿no? O cómo hacer, cómo adquiero
sabiduría, ¿no? Pero dice que la sabiduría, lejos de estar escondida de nosotros, está muy a mano. No está en un lugar inaccesible o difícil de llegar, sino que la sabiduría, dice, sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Qué quiere decir? Sobre lo más visible de la ciudad. Está a la vista, ¿no? Y dice a cualquier simple, ven acá. Parecería a veces, nos puede resultar como, bueno, la sabiduría es para gente que está preparada académicamente, es muy inteligente, no cualquiera es sabio. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría llama a todos por igual, y especialmente a los más simples, ¿no? Porque dice, a cualquier simple, ven acá, ¿no? No hace falta nada extraordinario, no hace falta destacarnos, no hace falta que nos reconozcan para que la sabiduría nos llame, esté a mano, esté ahí hablándonos, ¿no? Dice, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Te ofrece todo la sabiduría. Está ahí para que nosotros aceptemos, elijamos su invitación. Dice, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. La sabiduría nos hace inteligentes. Es la sabiduría la que nos convida de todo lo que tiene preparado, sin reservarse nada. ¿No? No es que a uno les da más, a otro menos. No, es sírvanse, ¿no? Vengan. Acá está la mesa, sírvanse, a gusto de ustedes. ¿Cuánto querés tomar de la sabiduría? ¿Un poco? ¿Un poco más? ¿Mucho? ¿Todo? No hay problema. La sabiduría nos invita a sentarnos a la mesa, a adquirir sabiduría y a volvernos inteligentes. Pero no una inteligencia humana, sino una inteligencia sobrenatural, una inteligencia divina, una inteligencia que viene de Dios, la verdadera inteligencia. No es una inteligencia artificial como hoy está tan de moda, ¿no? Y yo pensando en Jesús, la sabiduría con la que él se manejaba, ¿no? Resulta que muchos planeaban, se tomaban el tiempo de planear situaciones, preguntas, para hacerle pisar el palito y acusarle de cualquier cosa, ¿no? Y en una de esas veces dijeron, bueno, vamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a acusarlo contra el emperador, ¿no? Y, Palestina estaba bajo el gobierno imperial de Roma, ¿no? Entonces había que pagar impuestos, tributos a Roma. El que no pagaba se transformaba para el imperio en un delincuente y tenía que pagar muchas veces con la cárcel, ¿no? Entonces, en esta lo vamos a agarrar, dijeron, ¿no? Estos que fueron a Jesús. Y les dice, maestro, ¿no? Fíjense desde dónde, ¿no? Maestro. ¿Qué decís vos? ¿Es lícito pagar impuestos al César? Claro, si decía sí,
se contradecía con el pueblo que estaba sufriendo la opresión del imperio. Y si decía no, tenían todo el derecho para acusarlo y que lo metan preso, ¿no? Entonces Jesús dijo, a ver, denme una moneda. Y le dieron una moneda, ¿no? ¿De quién es la imagen? Del César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se le vino abajo todo. Habrán estado pensando, ¿no? Un montón de estrategias, ¿no? Y Jesús, con una sabiduría de Dios, desarmando todo ardid, ¿no? Todo complot, ¿no? Todo plan que quería ir contra él, ¿no? Una vez le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice la palabra, ¿no? ¿Y qué decía la ley judía? Que había que apedrearla hasta la muerte. Y entonces dijeron, con esto lo matamos a Jesús, ¿no? Entonces la agarraron a esta mujer y la trajeron ante él y le dijeron, la acusaron. Y dice, la encontramos en el acto mismo del adulterio y según la ley de Moisés debe morir. Y Jesús estaba ahí, ¿no? Y ellos atentos a esa respuesta, ¿no? Y dice que Jesús estaba ahí agachado dibujando en el piso, en la tierra. Vaya a saber qué era, ¿no? Y ellos insistían, ¿no? Y yo me imagino un poco la situación, ¿no? Jesús ahí y escuchando, ¿no? Todo el alboroto y la acusación, mirando, volviendo a mirar. Y entonces insistían en esa respuesta, ¿no? Y Jesús, con la sabiduría de Dios, les dice, bueno, entonces el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que uno por uno empezaron a dejar su piedra y a irse, ¿no? Y cuando él queda solo frente a la mujer muy avergonzada, él le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Bueno, se fueron. Bueno, yo tampoco te acuso, le dice. Anda y no lo hagas más. Punto. Qué distinto, ¿no? Qué distinto manejarse con esa sabiduría de Dios. Y qué importante poder hacerlo. Y esa sabiduría que es increíble, ¿no? Es maravillosa, está bien a mano. Es escuchar, porque la sabiduría clama, dice, ¿no? Se para en lo más alto de la ciudad y clama, a los gritos llama, invita, ¿no? Y está ahí. Pero también veía, más adelante, en el versículo 13, dice, la mujer insensata es alborotadora. Pero yo no me quedo con la mujer insensata, sino más bien con la insensatez, ¿no? La sabiduría y la insensatez, ¿no? Entonces, dice que es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan en el camino, que van por sus caminos derechos. Ahora, fíjense la analogía, ¿no? Lo mismo que la sabiduría, la insensatez. En lugares donde todos pasan, ¿no? Donde todos pueden ver, ¿no? Donde no pasa desapercibido e invita también a ser insensatos. Hay como un choque ahí, hay como una lucha y nosotros
tenemos la plena libertad de elegir la sabiduría o la insensatez, ¿no? Así que la insensatez hace eso. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares más altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, especialmente, ¿no? Los que van por sus caminos derechos. Y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del infierno. Qué tremendo, ¿eh? Parece algo inofensivo, ¿no? Parece algo bueno. No pasa nada, tampoco es para tanto, ¿no? Y lo que dice el último versículo, y no saben que allí están los muertos. Imagínate, un lugar lleno de cuerpos muertos. Una linda puerta de entrada, lustrada, con una luz que llama la atención, que invita a entrar, que nos gusta tal vez, y entramos y es un lugar lleno de muertos. Qué espanto, ¿no? Pero ya entramos. Eso es lo que busca la insensatez, ¿no? Dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, del infierno. Así que están como estas dos situaciones, ¿no? A las que también Jesús se refirió. Y vamos a leer lo que dijo Jesús enseñando a la gente a través de una parábola, tipo un cuento, digamos. No era algo que sucedió, pero que tiene su base en la realidad, ¿no? Dice así, Jesús dijo, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras de Él, las palabras de Dios, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre sabio, un hombre prudente, ¿no? Dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella, contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran maestros de la ley, conocían las escrituras muy bien y enseñaban al pueblo, pero había una diferencia. Que dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sabiduría de Dios, a la vista, está a la vista la sabiduría, ¿no? No se esconde la sabiduría. La sabiduría está delante de nuestros ojos. Y pensaba en esto, en esta historia que Jesús les cuenta con el fin de enseñarles algo muy importante, algo fundamental, justamente, ¿no? Que tiene que ver, toma la imagen de una casa, ¿no? Pero él se está refiriendo a otra cosa, no a una casa material. Se está refiriendo a nuestras vidas, ¿no? Y entonces dice que él va a comparar a cualquiera que escucha sus palabras y las hace a un hombre sabio, a una persona sabia, ¿no? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y entonces, ¿qué pasó? Vinieron situaciones, ¿no? Críticas, lluvias, ríos, vientos. Y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Su fundamento estaba sobre la roca. Y sin embargo, dice, el que escucha mis palabras y no las hace, le voy a comparar a una persona insensata que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron las situaciones críticas, ¿no? Lluvias, ríos, vientos, y dice que la casa brum, se vino abajo, ¿no? Yo siempre pienso en esto que tal vez eran casas idénticas, ¿no? Igualitas. No había diferencia a simple vista, pero había una diferencia fundamental, que el fundamento generalmente no está a la vista, ¿no? Sino que hay que cavar y después incluso tapar, pero es sobre lo que se va a construir todo lo demás, ¿no? Entonces, estas casas eran iguales, me gusta pensarlo así, ¿no? Que eran tal cual, iguales. Pero lo que demostró que no eran iguales eran que cuando pasaron situaciones críticas, una se mantuvo en pie y la otra se desmoronó, ¿no? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Al que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a esta casa. Ese es el punto. Escuchar la palabra de Dios y obedecer. Ahora, el que escucha mis palabras y no las hace, le voy a comparar, entonces, ¿no? Hace esa comparación. Hasta incluso los dos escucharon la palabra, ¿no? Pero uno fue obediente y el otro indiferente, ¿no? Ni siquiera puede ser rebelde, ¿no? A veces es mejor ser rebelde, ¿no? Que indiferente, porque parece el indiferente, parece que está todo bien, no hay ningún problema, no hay nada por cambiar, no hay nada por modificar. En cambio, el rebelde queda más en evidencia, ¿no? Y puede, incluso en un acto de autocrítica, identificarse como tal, ¿no? Pero un indiferente, no, sí, está todo bien, no pasa nada, entonces nunca va a haber nada para cambiar, ¿no? Entonces es más difícil. Pero pensaba en esto, ¿no? Que las situaciones van a venir, no se pueden evitar. Lo importante que es que nos encuentre parados, cimentados en el lugar
mejor, que es Jesucristo, ¿no? Es Él. Y si el fundamento está mal, todo lo demás depende del fundamento, ¿no? Si arrancamos mal, todo lo que edifiquemos sobre esa premisa, digamos, ¿no? Va a estar en riesgo completo, ¿no? Y pensaba en esto mientras leía que al ser el fundamento lo que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre todo, no alcanzan simples cambios. Si yo tengo un problema en el fundamento de mi casa, con que cambie la ventana por una más linda, no va a librarme del riesgo, ¿no? O si yo cambio el techo, ¿no? O si tiro una pared y la vuelvo a levantar, ¿no? El problema es el fundamento. Entonces, no alcanza con cambios superficiales, sino que hay que ir a lo profundo, al fundamento, a la base. Remover, quitar y hacer una base nueva. Es tremendo, ¿no? Pero es lo que el reino de Dios viene a proponer. El reino de Dios no es una propuesta más, no es un partido más, una ideología más, una religión más. Ni siquiera es una religión. El reino de Dios es otra cosa, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, dijo Juan cuando preparaba el camino, ¿no? Y ahora el reino de Dios está en nosotros. Nosotros somos esa casa a la que Dios vino a habitar por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo, no, yo me voy. Miren, muchachos, yo en un par de semanas, no sé, un par de días más, me voy, le dijo a los discípulos. No, pero ¿cómo te vas a decir? Bueno, me voy, me tengo que ir. Pero tranquilo, yo me voy, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, ¿no? Que Él va a venir a vivir en ustedes. Y les va a enseñar todas las cosas. Entonces, de ahí en adelante, nos transformamos en una casa donde Dios, cuando lo recibimos, le abrimos la puerta de nuestro corazón, ¿no? Como dice Juan, ¿no? A todos los que le recibieron, a Jesús, les dio el poder ser hechos hijos de Dios. Entonces, al abrirle la puerta a Dios, Él vino por el Espíritu Santo a vivir adentro nuestro. Y tenemos que cuidar ahora el lugar de una manera especial, porque no es cualquiera, es Dios mismo en nosotros, es Dios habitándonos a nosotros. Entonces, si somos conscientes de ello, vamos a cuidar nuestra casa, pero no solo con un cuidado de miedo, en cualquier momento un desequilibrio se viene. No. Se trata de una conciencia de que Dios está en mí y que a la vez me permite a mí disfrutar de su gloriosa presencia en mi vida. No es una carga en mi vida. No es un vigilante de Dios. No, es Dios
habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Qué lindo y qué maravilloso cuando empieza a fluir en nosotros el Espíritu Santo. A mí me da una alegría, me llena de emociones que van más allá de las emociones comunes, ¿no? Es como un desborde maravilloso de la gloria de Dios. Qué maravilloso privilegio que tenemos, ¿no? Y pensando en todo esto, los quería invitar a esto, ¿no? A ser conscientes de que tenemos no solamente la posibilidad, sino el deber de volvernos sabios. Porque la sabiduría dispuso todo para convidarnos todo lo que ella preparó. Y dejar de ser hombres y mujeres simples para transformarnos en personas que viven cosas extraordinarias. Cosas, dice la palabra, que Dios preparó para los que le aman, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios preparó para los que le aman. Es algo que va más allá incluso de nuestros sentidos. Es algo que desborda, es algo que no podemos imaginar, pero es lo que Dios preparó para los que le aman. Si amas a Dios, está todo a disposición. Pero también hay alguien o algo, si se quiere, que quiere interrumpir eso. ¿Qué es? La insensatez. Se para en un lugar muy similar, dice, ¿no? Y también empieza a llamar con engaños, ¿no? Las aguas hurtadas son dulces. Vení, también con vida, ¿no? Pero no saben, dice, los que aceptan esa invitación, que ese lugar lleva al lugar de los muertos. Así que tenemos que ser sabios para que la insensatez no gane terreno en nosotros y podamos vivir todo lo que Dios preparó para nuestras vidas. Así que animarlos a eso. Está en nosotros. Fíjense que tanto en Proverbios como en la parábola de Jesús, el que tiene que decidir no es ni la sabiduría ni la insensatez, somos nosotros. ¿Qué es lo que elegimos, ¿no? Así que bueno, los animo a esto, a buscar la sabiduría de Dios, a llenarnos, a dejar, no pedir que el Espíritu venga porque ya vino, porque si pedimos que el Espíritu venga, inconscientemente estamos aceptando que el Espíritu no está. Entonces, si el Espíritu no está, inconscientemente yo puedo hacer cualquier cosa, total. El Espíritu no me habita, no habita en mí. Fíjense lo que es, ¿no? A veces parece una verdad, pero se entremezcla un poco, ¿no? La verdad, con verdad, la mentira, ¿no? Y uno lo acepta. Pero tenemos que ser sabios y tenemos que aprender a entresacar, como le dijo el Señor a Jeremías, lo precioso de lo vil, ¿no? Ser astutos, sean astutos, dice el Señor, ¿no? Sean mansos como palomas, pero astutos como las serpientes, dice. Tenemos que
estar atentos. Tenemos que aprender a caminar con Dios sabiamente. Obviamente todo esto que yo les estoy compartiendo no es que lo alcancé, ¿no? Estoy en eso, ¿no? Procuro eso. Intento eso y sin ánimo de vanagloriarme ni nada por el estilo, ¿no? Nada de eso. Yo me doy cuenta que el caminar con Dios me fue haciendo más sabio. O sea, si yo me miro atrás, años atrás, estaba en plena insensatez, ¿no? Pero Dios me fue dando sabiduría. Y sé que es un camino, es un proceso de toda la vida, ¿no? Y muchas veces me encuentro con mucha insensatez también a la vez, ¿no? Pero con la sabiduría de Dios vamos a ir entresacando, vamos a poder ir eligiendo entre la sabiduría y la insensatez. Entonces nos vamos a hacer cada vez más fuerte como esa casa que fue construida sobre un fundamento firme, sobre la roca. Así que los animo a orar.